Los manicomios son enormes laboratorios donde se experimenta hasta dónde los seres humanos podemos soportar lo insoportable. Y con las medicaciones excesivas que muchas veces se administraban en esas instituciones, se deterioraban más aún. Un periodo como de estar muerto, la locura es como la muerte. Acá en la Argentina, en concreto, hay instituciones que son instituciones macabras, en las que hay miles y miles de personas que están confinadas de por vida a estar internadas en condiciones tremendamente precarias, muy malas. En Inglaterra, yo he estado en Londres se cerraron todas las instituciones asilares. Se cerraron los hospitales, pero no se resolvió el tema de la asistencia. Entonces el cierre, como en Estados Unidos, significó la pérdida de la asistencia, que se calcula que son 30 millones de personas que están dando vuelta sin atención. No hay ningún argumento científico que justifique la institución manicomial como recurso terapéutico. Lo legitima la fuerza de la costumbre, lo legitima la fuerza del prejuicio. El asunto ahora es saber qué se hace con las viejas instituciones de internación psiquiátrica. Por eso justamente la experiencia de salud mental, la experiencia de Pellegrini en el Hospital Escuela es tan importante, me parece. Yo me acuerdo que en la época de la dictadura, una de las peores calificaciones, la más peligrosa, era la calificación de ideólogo, ¿de verdad? Y había una confesión en eso, ¿no? Que había quienes tenían ideas y había otros que le tenían miedo. L'equipe psichiatrica diretta dal professor Franco Basaglia apre il primo reparto dell'ospedale e inaugura anche in Italia la comunità terapeutica. Io non dico che il malato di mente non sia pericoloso, però dico che la pericolosità non dipende soltanto dalla sua malattia, ma da molteplici fattori, perché anche la malattia mentale non posso considerare che sia soltanto una situazione biologica, è un insieme di fattori che determinano nel soggetto, nella persona, quelle motivazioni che lo spingono a un determinato comportamento. Hubo una experiencia que yo seguí muy de cerca desde la Argentina, y la conocí después cuando viajé, la experiencia de Basaglia en Italia. Basaglia murió muy joven, 50 años, y no alcanzó a ver su proceso terminado, pero creo que él ayudó a repensar muchas situaciones. Quando una persona disturba, malato o meno che sia, va a finire o in manicomio o in carcere. Questo effettivamente è una situazione contraddittoria. La salud pública estuvo, usted lo dice en uno de sus libros, sí, confiada a la beneficencia hasta hace muy pocos años. Así es. Los hospitales se llamaban hospitales de caridad. La salud pública no tuvo una representación clara en el Estado Nacional hasta 1946, que
el peronismo que recién llega al gobierno crea por primera vez un Ministerio de Salud Pública y pone en ese lugar para orientar esa política revolucionaria a don Ramón Carrillo. Él mostró que era posible un hospital público del mejor nivel científico, académico y humano, pero porque había una decisión política que había dicho, esto es lo que hay que hacer. Uno ve que hay un Estado que ha dejado de ocuparse de las redes de sostén de los carenciados. Ha dejado de atender, ha dejado de asistir, ha dejado de acompañar, ha dejado de ocuparse. Para eso un Estado tiene que invertir, tiene que tener políticas que resuelvan estos problemas, políticas con presupuesto. Estos procesos de transformación necesitan, exigen, construyen decisiones políticas. En otros lugares uno pudo hacer grandes cosas, pero que las políticas en salud que se promovieron y se apoyaron en San Luis es lo que a mí me hizo quedar acá junto a mi marido. Es la transformación de un asilo en un hospital escuela. Sí, desde mi punto de vista absolutamente revolucionario. Siempre recomiendo a la gente que vayan a conocer el Hospital Escuela de San Luis, porque es mirar otro abordaje en salud mental. Me parece que hay que dar a conocer esto para que ese efecto de radiación, como usted bien decía, se multiplique y cuanto antes mejor. Se demuestra que es posible también. En el año 94, el personal del hospital recorrió 45.000 kilómetros en un año. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Qué dice el director? ¿Cómo le va? ¿Qué haces vos? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, querido. Yo pasé por muchos directores, muy buenos todos, pero ninguno tuvo esa idea de darle libertad a estos seres. Cuando asumí la responsabilidad de dirigir el entonces hospital psiquiátrico, había que producir hechos que mostraran lo que... hablar poco y hacer mucho. Si uno dice que sabe lo que hay que hacer, pues hay que lo haga. ¿De qué color era antes de ser el hospital escuela? Era un verde oscuro, pintadas las rejas y las ventanas. Así lo recuerdo, no tengo bien claro, era un gris. Allí la comida no era alimento, era forraje. Los pacientes no tenían cubiertos, para lo cual siempre hay una explicación, que si le da un tenedor se van a pinchar, que si le da un cuchillo se van a cortar. ¿Pero con qué comían? Bueno, con cucharas, un plato de lata, todavía están guardados, y muchas veces con la mano. Eran autómatas, iban y volvían. Aquel que tiraba el pucho, yo lo agarraba, el otro lo fumaba con el mate todo el día. ¿Cuánto tiempo pasó, digo, y cómo fue hasta que se abrieron por primera vez las puertas del manicomio? A la mañana siguiente salí con los pacientes y con la gente que estaba dispuesta. ¿A la mañana siguiente? Sí, así que esa mañana yo entré a lo que era se llamaba comedor. Así que cuando terminó el desayuno, afuera. Bueno, así dicho es fácil, pero debo ser sincero. Hubo que luchar contra la voluntad de muchos de los que estaban recluidos. La gestión de Jorge Pellegrini es un ejemplo a seguir en el resto del país de planificación en la acción. Encontrarse con el problema, proponer soluciones, analizar los resultados, hacer las correcciones,
proponer nuevas soluciones. Esto abre nuevos problemas y así en una suerte de espiral dialéctica, como decía Pillon. Ninguno sabía demasiado bien cómo era el programa. El programa básico era reconocer la necesidad y darle respuesta. Que hay 115 pacientes internados al 4 que tenemos realmente, que están 3 días, 4 y se van. Las urgencias las trabajamos con pacientes que vienen en crisis, ¿no? Atendemos la urgencia y después de que esa crisis se calma, seguimos por consultorio externo del tratamiento. Pero a su vez nosotros tenemos el trabajo de todos los días de ir a ver al paciente a la casa. Empezar a abrir hogares enfermos, de llevarlos con su familia, donde después íbamos a hacer las visitas domiciliarias a los hogares de cada paciente o a los hogares sustitutos. Y evaluarlo al paciente y venir y volcar acá todo lo que nosotros hemos observado. En una ficha que tiene individualmente cada paciente que está registrado acá, que es una modalidad del hospital para tener un control más estricto sobre la medicación y la evolución del paciente. Yo tuve oportunidades de hablar con pacientes externados que estaban en el manicomio y por curiosidad les pregunto, ¿y ustedes, cuéntenme ustedes cómo era el hospital? Porque a mí mis compañeras me cuentan. Yo quería la vivencia del paciente y me decían, era muy feo, muy feo. Yo me quedo internado, pero si me aseguran que no va a ser igual que antes. Realmente para las familias es muy difícil, porque hay un estigma social y entonces a veces no se hace o se hace mal porque no se sabe qué hacer. Y lamentablemente los que trabajamos profesionalmente en esto tampoco explicamos mucho qué hacer. Era la primera vez que alguien instalaba ese vínculo con los pacientes, ¿no? De sentarnos en una ronda, de tomar mate y de ir estableciendo condiciones mínimas de trabajo saludable. No, el paciente está en su casa toda la vida. Y porque está con su entorno, está dentro del entorno familiar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos dar un cierto, vamos a decir, cariño al paciente, pero hasta ahí. Donde el paciente necesita todo en su casa, todo el entorno familiar, donde está todo protegido por su familia. Eso es lo mejor que hay en la familia, por eso el paciente debe estar en su casa. Estamos hablando de un ser humano, tratemos de recuperarlo, que ojalá pueda volver a vivir en comunidad con la gente que lo quiere, con la gente que él seguramente quiere.